Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. ...9 de octubre del 2022... del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No había nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo en samaritano: «Levántate y vete. Tu fe te ha salvado». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. Celebramos hoy el domingo 28 del tiempo ordinario, es decir, el domingo 28 de este tiempo que va avanzando poco a poco para cumplir todo este ciclo litúrgico que, como lo habíamos mencionado varias veces, es el tiempo litúrgico más largo del año. Son 34 semanas, ya vamos en la 28, en la 28ª semana. El Evangelio de hoy está tomado según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. ¿Quién es un leproso? Un leproso es un enfermo. Lo más terrible en el tiempo de Jesús es que no es enfermo porque le tocó enfermarse o porque se contagió, sino que la lepra es un castigo merecido por su pecado, y lo más terrible es un pecado heredado. Sabemos muy bien que para la cultura judía el pecado se puede heredar desde la tercera generación, es decir, que un pecado que cometieron mis tatarabuelos, si ellos no lo asumieron tranquilamente por el grado de consanguinidad, yo puedo merecer y sufrir la culpa de ese pecado. Por lo tanto, quien tiene la lepra es porque ha pecado de tal manera que lo único que merece para remediar ese pecado es la lepra. No solamente había que sufrir con las consecuencias de la lepra, sino el escarnio, la burla y la separación de la familia y el pueblo. Nada extraño y nada lejos de lo que hemos vivido en este tiempo de pandemia, donde nos han confinado, hemos tenido toques de queda, separación. Al principio de la pandemia, cuántas familias se separaron de los contagiados, cuántas personas murieron y fuera de su familia, y hasta ahora no se sabe dónde están estos cuerpos y si tuvieron una cristiana sepultura o fueron botados o tirados o, Dios mío bendito, ¿dónde fueron a parar? Pues lo mismo pasaba con estos leprosos, porque el problema no era el miedo de contagiarme de su enfermedad, no. El miedo era contagiarme de su pecado, porque si yo tenía un contacto con un leproso en el tiempo de Jesús, el peligro no era, vuelvo y repito, contagiarme de su enfermedad, no, eso era lo que menos importaba. Contagiarme era de el pecado, y por ende, pues entonces yo tenía que sufrir las consecuencias de ese pecado porque me lo podía pasar a mí. Lo más maravilloso del texto es que a lo lejos de esto, Jesús pasa por allí. Y estos hombres de seguro que habían escuchado, mire, hay un hombre grande, fuerte. Hay un hombre que parece ser, o realmente lo creemos y lo consideramos como
el Mesías, como el enviado de Dios, que los puede curar. Y Jesús pasa por ese momento dentro de sus vidas, cerquita donde ellos estaban, y le gritan a lo lejos: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Lo más maravilloso es que Jesús les dice: vayan a presentarse ante los sacerdotes. Esto es fundamental. Hay quien pueda decir: no, es que el pecado a mí, mire, yo le pido a Dios que me lo perdone y se acabó, o sea, yo no necesito confesarme. Si para ellos la lepra era consecuencia del pecado, Jesús, ¿para qué los manda donde el sacerdote? Precisamente para que se reconcilien con Dios, para que se reconcilien con la sociedad. A ellos les habían hecho creer de que la lepra era un pecado. Pues si la lepra era el pecado, ¿dónde se termina el pecado? ¿Dónde se absuelve el pecado? ¿Dónde me reconcilio por haber pecado? Donde el sacerdote. Es ahí donde yo encuentro valor al sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Punto importante de reflexión y para tener en cuenta. Punto final: ellos se quedan limpios, pero solamente uno se atreve a ir ante Jesús y darle las gracias. Por ser agradecido, se sana y se salva. Jesús le dice: con dolor, ¿dónde están los otros 9? Pues también se curaron. Pero como no vinieron, por ser una partida de mal agradecidos, tú levántate y por tu fe has sido salvados. Queridos hermanos y hermanas, muchas veces nosotros, vuelvo y repito, buscamos a Jesús es como un Dios milagrero, pero no hemos entendido que el principal milagro no es curarnos, no es incluso resucitarnos. El principal milagro es reconciliarnos con el Padre. Pues entonces, reconozcámonos que somos tan leprosos, que necesitamos de su misericordia para que nos perdone por medio de su iglesia, los sacerdotes, y nos regale la salvación. Que Dios te bendiga y te guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.